Los penales es muy, pero muy preocupante y muy complicada. Precisamente el ministro de Justicia esta noche, Fernando Castañeda, ha dicho que hay 30 fallecidos en los penales del país por coronavirus y 645 infectados hasta este momento. El reportaje hablaba precisamente de Alex Curi. Él está preso con una sentencia de 5 años por colusión desleal en el caso Convial. Y nos encontramos en estos momentos en vivo con su esposa, la señora Andrea Yona, para conversar sobre la situación de Alex Curi y de los otros reclusos que se encuentran en el penal Piedras Gordas. Buenas noches, señora Yona, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la situación de Alex Curi? Buenas noches, Marisol, y muchas gracias por invitarme a tu programa. ¿Cómo se encuentra Alex Curi? ¿Cuál es la situación? ¿Él ha dado positivo ya en la prueba de coronavirus? Todavía no podríamos confirmar su situación actual porque no lo vemos hace más de un mes. Lo único que tengo son sus llamadas. Me llama varias veces al día. Yo lo escucho jadeando al teléfono, con tos. Me refiere que tiene dolor de cabeza. Aparentemente tiene fiebre. Ha estado una semana en cama, al igual que gran parte de sus compañeros del pabellón. Antauro Humala justamente es parte de nuestro pabellón, es vecino del cuarto de Alex. Y ahora, bueno, se ha confirmado que él tiene COVID-19, con lo cual se podría especular que gran parte del pabellón se encuentra infectado. Justamente ahora hablando con Alex, le preguntaba que qué porcentaje de sus compañeros estaban enfermos, y me decía que cerca de un 80% de todos sus compañeros se encuentran enfermos, sea con tos o con diversos síntomas, que hay gente que está tirada por los pasadizos, que piden ayuda, que piden medicinas, que piden auxilio y nadie va a socorrerlos. Él se el tópico ha dejado de funcionar porque gran parte del personal del penal se ha ido, han renunciado, son CAS. Nunca ha habido una buena atención médica en el penal, verdaderamente, pero ahora la situación está realmente crítica. No hay mascarillas, no hay gel, no hay ni siquiera Panadol. Sí, y como bien mencionaba Ina, sí, precisamente le quería preguntar. Llevarles comida, medicinas o cualquier otro implemento resulta virtualmente imposible. Nos dan muy pocas facilidades. Logramos ir una vez a la semana, los días miércoles, llevando víveres o lo poco que podemos cargar, y nos podemos pasar hasta 7 horas tratando de ingresar las provisiones. Las medicinas simplemente no ingresan, y eso es particularmente grave en el caso de mi esposo, porque es un hombre con múltiples comorbilidades, sufre de varias enfermedades crónicas, como lo son la diabetes, la hipertensión, ¿no? Es un paciente coronario. Hace justamente 2 años fue operado, estando en el penal, y entonces pues esto lo convierte en un paciente de altísimo riesgo. Bien, lo que usted nos cuenta es bastante grave y preocupante porque, según refiere su esposo, el 80% de sus compañeros se encuentran con síntomas de COVID-19. Cuando él se refiere al 80%, ¿se refiere a las personas con las que él comparte celda o a su pabellón, que estaríamos hablando más o menos de cuántas personas? Bueno, él está en una celda con 8 personas. En el pabellón hay cerca de 200 personas. Son 4 pabellones por módulo. Él está en el módulo 1. Entonces hay cerca de 2000 internos en ese penal, si no son más. Si es que tomamos como muestra estadística el pabellón de Alex, estaríamos hablando pues de 80% de 200. En realidad la cifra es alarmante, ¿no? Y estamos hablando solo de los internos, sin mencionar también a los técnicos, que también presentan los mismos síntomas. Y es alarmante porque, según lo que usted nos refiere, no se han aislado a las personas que ya dieron positivo por COVID-19 y tampoco está funcionando como debería de funcionar el tópico. Es decir, no le dan paracetamol, no le dan absolutamente nada para de alguna manera controlar o disminuir los síntomas que él está refiriendo en estos momentos. Así es, Marisol, y más aún, ir al tópico resulta mortal, porque todas las personas que se sienten mal acuden al tópico, y no hay ninguna medida de aislamiento, ni mascarillas, ni ningún implemento de protección. Entonces, por ejemplo, mi esposo, así se sintiera bien, él tendría que acudir al tópico para tomar sus medicinas, para atender su diabetes. Él es insulino dependiente, requiere insulina diaria para poder subsistir. Bien, la situación tiene que ir por su pastilla para el corazón, para su pastilla para la presión. Y entonces el solo hecho de atender al tópico es un riesgo altísimo para su salud, ¿no? La situación que nos refiere la esposa de Alex Curi es complicada. Ya hemos tenido otros testimonios también de familiares de otros reclusos en otras cárceles del país. Y recordemos algo, un interno, un recluso, una persona que está presa, pierde los derechos de libertad, pero no pierde los derechos a la dignidad y a la salud.
y eso se tiene que dar en todas las cárceles de nuestro país. Muchas gracias a la esposa de Alex Curi, Andrea Ayona, por acompañarnos esta noche en 24 horas.